Bien, muy buenas noches. Pues vamos a ver esta masterclass, los requisitos para tramitar la licencia sanitaria para sueroterapia, ¿de acuerdo? Es importante que esta masterclass es de requisitos. El de paso a paso, cómo tramitar tu licencia sanitaria, ya muchos lo han tomado y pueden preguntar a control escolar, ¿de acuerdo? Pero, pues la pregunta del millón es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo son los requisitos? ¿Qué es lo que debo de tener? ¿Qué es lo que tengo que tener para poder hacer el trámite de mi licencia sanitaria, que es sumamente importante? ¿Ah? Tenemos que comenzar que las licencias sanitarias son emitidas a los establecimientos de insumos para la salud, salud ambiental y servicio de salud, ¿va? Nosotros nos ubicamos en los servicios de salud. ¿Qué son los servicios de salud? Establecimientos con actividades específicas de atención médica y actividades relacionadas a la salud. En este caso, la sueroterapia es una actividad relacionada a la salud, ¿va? Por ello es que debemos de tener licencia sanitaria. En base, o cuál es el fundamento que tenemos, el fundamento de los artículos 198, fracción cuarta, fracción quinta, 315, fracciones 1, 2, 3, 4, del 369, 370 y 371, lo pongo tal cual, de la Ley General de Salud. ¿De qué? De los establecimientos que ofrecen servicios de salud antes de iniciar actividades deben de contar con la autorización sanitaria correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo establecimiento que ofrezcan servicios de salud antes de iniciar actividades debemos de contar con la autorización sanitaria correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos operar cuando ya tenemos una solicitud? Sí, podemos iniciar nuestro trámite e iniciar operaciones, aunque todavía no nos conteste, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos contestan que no estamos un negocio apto, pues en automático no podríamos operar, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de estos requisitos, por ello es importante que ustedes sepan si lo tienen o no lo tienen, porque va a marcar la factibilidad que podamos tener nuestra licencia o no, ¿de acuerdo? Por ello siempre es importante, antes de llegar a tramitarlo a ventanilla de forma online, debo de tener la seguridad que cumplo los requisitos, ¿de acuerdo? Para tener menor probabilidad de riesgo. Y aparte, cabe recalcar que se debe de pagar primero el trámite de derechos, que es aproximadamente 15,500 pesos, no recuerdo bien el monto, pero primero lo pagamos y después metemos los requisitos. Si no cumplimos los requisitos y ya pagamos, no hay devolución del dinero, ¿de acuerdo? ¿A quién se lo pagamos? Pues directamente a Cofepris. Por ello es importante el tema de requisitos, de que ustedes sepan cuáles son los requisitos y si cumplimos o no cumplimos con ese requisito, ¿de acuerdo? Si nuestro establecimiento, que incluso me ha tocado compañeros que ya tienen, no sé, 10 años allí y que dentro de los requisitos, uno de esos requisitos sabemos que no lo cumplimos, entonces ni hay forma de cómo hacerle si no puedo lograr ese requisito, aunque ya tenga 10 años ahí. Tengo que cambiar mi establecimiento, ¿de acuerdo? Así es, Néstor. El trámite de derechos aproximadamente cuesta 15,000 pesos. Es correcto. A directo a Cofepris, ¿eh? Ese es un pago, es directo a Cofepris. El personal dictaminador encargado de evaluar las solicitudes tomará en cuenta todos los requisitos según la solicitud del trámite respectivo, ¿de acuerdo? Tales como el formato, los formatos que se van a utilizar, toda la documentación que vamos a entregar esté vigente, esté completo, esté legible y que todos los documentos anexados sean correctos y estén vigentes y completos, ¿de acuerdo? ¿Qué actividad es la que vamos a registrar? La sueroterapia, recuerden que está dentro de la medicina regenerativa, la medicina complementaria, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad en donde engloba o donde está cubierta la sueroterapia es medicina regenerativa. El homoclave de trámite es COFEPRIS 09027 y el homoclave responsable es COFEPRIS 05094. Esos numeritos son importantes para identificar.
Los que tenemos consultorio médico es suficiente. No, no es suficiente tener el consultorio médico. Necesitamos tener, si tenemos, por ejemplo, un consultorio de medicina familiar, para poder operar en sueroterapia o en células madre, necesito anexar medicina regenerativa, doctora. Obviamente, en el caso de ustedes, quienes ya tienen un consultorio médico de medicina familiar, de no sé qué otro, medicina preventiva, medicina general, ustedes ya es más fácil agregar solamente la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, nada más se agrega esa actividad. Seguimos, importante el tema holístico, que yo siempre lo menciono y a donde quiera que doy las charlas, clases, cursos, hablo del tema holístico. ¿Qué es para ustedes holístico? Que yo creo que ya muchos ya dicen, ay, es esto. Díganme, ¿qué es para ustedes holístico? ¿No? ¿Nadie? Que de hecho, yo la imagen que pongo, se fijan, no es un tema espiritual, ¿verdad? Es un tema que se ven diferentes actividades. ¿Con medicina estética y anti-envejecimiento es suficiente? No, ahí sí lo recomendable es tramitar como medicina regenerativa, doctora. Que va a ser muy fácil, para usted va a ser muy fácil porque va a tener todos los requisitos. Lo único que nada más va a requerir es su certificado en medicina regenerativa o en sueroterapia para poder anexarlo. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Holístico qué es? Holístico Es, 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 adelante, es adelante. algo es algo que tiene que ver en un todo. Por eso estaba hablando de varias actividades. No solamente es solamente del corte espiritual, sino tiene que ver todo. La forma de pensar, la forma de practicar, de ser. Correcto. Nosotros tenemos que tener firme objetivo de que nosotros dentro de la medicina regenerativa, en la aplicación de sueroterapia, tenemos que ser holísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tenemos que trabajar con sueroterapia. Por ejemplo, quien maneja sueroterapia también maneja quelaciones, quien haya estudiado en IEMED, ¿verdad? De hecho, el primer curso que toman es sueroterapia y quelaciones, porque no es solamente sueroterapia, sino sueroterapia y quelaciones. Aquellos que han estudiado el diplomado de sueroterapia con nosotros ven incluso sueroterapia con lisados, ¿verdad? Entonces es un complemento, es una parte holística. Por ello es que siempre tienen que tomar esta parte de englobar, ¿de acuerdo? Eso es importante porque nos lo van a pedir en la autoridad, es decir, no puedo trabajar solo una terapia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que solamente ponga mis sueros de vitamina C, tengo que ser englobado, ¿va? Porque tengo que verlo de forma integral, ¿de acuerdo? Entonces, siempre busquen incorporar más terapias. Requisitos, ahora sí. ¿Qué requisitos tenemos que tener? Documentos administrativos, que ahorita los vamos a ver. Licencia municipal, el uso de suelo, importante. O sea, yo tengo que tener mi uso de suelo municipal y mi licencia municipal, que es lo primero que tengo que tomar. Si yo no cuento con mi licencia municipal, no puedo ni siquiera ir a COFEPRIS. Primero tengo que contar con mi licencia municipal, que para tramitar mi licencia municipal no requiero documentos técnicos. Lo único que requiero es validar que el establecimiento esté apto para poder ser un consultorio, ¿de acuerdo? Porque muchos me dicen, bueno, es que todavía no termino, todavía estoy estudiando. Bueno, si tú ya tienes un consultorio, vas a abrir un consultorio, asegúrate que el municipio te dé la licencia municipal y para ello no solamente necesitas identificar que haya el uso de suelo permitido para haber consultorios en esa zona. Y dos, pues los documentos que acrediten la propiedad. ¿De acuerdo? Ya sea rentada, si es de ustedes, cómo está el régimen legal con la cual ustedes están ahí. Infraestructura, sumamente importante. No puedo estar en un lugar que no cumpla con la infraestructura que me requiere la autoridad y tengo que tener el equipamiento. ¿De acuerdo? Por ello es que yo les recomiendo no paguen a gestores o coyotes, porque les van a cobrar un chorro, ¿no? Muchos le mienten, no, es que esos giros son giros restringidos, y no, no son giros restringidos. Mejor inviertan en esto que vamos a ver, que es directamente su negocio.
Ok, miren, por ejemplo, la doctora Alma dice, vivo en Cabo y se aplican sueros en hoteles y enfermeras lo aplican. Cofepris no hace nada. Sí, en este caso, Cofepris, pues bajo una denuncia sí puedo hacerlo. Y obviamente los hoteles llevan ahí una gran responsabilidad en hacerlo, ¿no? Eh, es importante establecer que si algo pasa es donde se conlleva. De hecho, me ha tocado ver hoteles en Tijuana que justamente han restringido el tema de poner los sueros en hoteles, ¿no? Que solamente tiene que ser abajo cierta autorización. Entonces, en Baja California Norte me ha tocado que Fopris se ha puesto un poco más estricto en este tema. Y es un tema de evolución. Y es un tema también de que los hoteles, hay muchos que están tramitando su zona para poder hacer el turismo médico. Entonces, ahí es un tema pues muy delicado, pero que justamente necesitamos tener este, eh, la documentación. Correcto. Y ahí mucho es la pregunta, ¿lo puedo hacer a domicilio? Lo puedes hacer a domicilio siempre y cuando tengas una licencia activa, ¿va? En esa responsabilidad. Un ejemplo, yo, si estoy en Ciudad de México, yo en Reforma 199 tengo mi autorización, pero me muevo en todo Ciudad de México o en el estado, ¿de acuerdo? O estoy en Guadalajara como mi clínica principal, pero obviamente hago mis círculos a domicilio, se puede, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengan una licencia municipal, pero no una licencia sanitaria, ¿va? Que lo respalde. Entonces, vamos a los requisitos. Documentos administrativos. ¿Qué documentos administrativos me solicitan? Primero, ser una persona física o moral, legalmente constituida. ¿Esto qué significa? Que sea legalmente constituida. Que si soy persona física, pues te he dado de alta con mi RFC, ¿de acuerdo? Si soy persona moral, son los llamadas las empresas, ya sea SADCB, sociedad civil, asociación civil, la que a ustedes más les convenga por cuestiones fiscales, ¿de acuerdo? De deducción, que eso ya sería otra masterclass, y que de hecho la estamos programando, donde cómo puedo utilizar para pues comprar vehículos, mis portazueros, todo mi equipo y que deducirlo de forma fiscal, ¿de acuerdo? Porque aquí la gran pregunta es, ¿pago impuestos? ¿No pago impuestos? Puedo hacerlo, puedo hacer una planeación fiscal para poder ser mínimo, ¿de acuerdo? Requiero mi constancia y situación fiscal con actividad profesional, si soy persona física. Si es persona moral, el objeto tiene que ser actividades relacionadas a la salud, ¿de acuerdo? Que en este caso sería servicios de salud, ¿de acuerdo? El objeto no pueden generar una empresa de viajes, por ejemplo, y ir a pedir una autorización, ¿va? Si, por ejemplo, hablamos de hoteles, los hoteles pueden poner un agregado donde diga servicios de salud, ¿va? El hotel es válido, o un spa, o un resort, si es válido esta parte de servicios de salud, ¿de acuerdo? Contrato de arrendamiento o comprobar la situación legal de la propiedad. El contrato de arrendamiento es importante, o decir, esta es la propiedad de por ejemplo, si muchas veces del papá, es que la propiedad de mi papá, bueno, entonces que hagan aún así un contrato de arrendamiento, ¿de acuerdo? Porque tiene que haber un importante establecimiento de cuál es la relación legal que hay entre la propiedad y el lugar, ¿de acuerdo? Pero y ustedes. Cuenta bancaria a nombre del solicitante. Es importante que tengamos una cuenta bancaria, ya sea a nombre de la empresa o a nombre de la persona física que va a estar operando, ¿va? Porque la operación, digamos, si yo voy con el consultorio de la doctora Raquel, ¿va? Y entonces me dice que la empresa se llama Salud Digna, ¿de acuerdo? Pero cuando voy a pagar, me aparece que es Juanita Pérez, ¿no? Entonces le digo, oye, Salud Digna, entonces es el nombre o la marca. Y entonces me pueden decir, ah, sí, es la nombre de la marca, pero la empresa está pasable, ¿no? Pero si Juanita Pérez no tiene nada que ver, no lo van a autorizar, ¿de acuerdo? Si Juanita Pérez dice, yo soy la dueña y me voy a nombrar como gerente, como dueña, y están trabajando conmigo doctores, es pasable. Pero siempre la cuenta bancaria se pide
Si es a nombre de la empresa, a nombre de la empresa, ¿de acuerdo? Porque ahí lleva una responsabilidad en el caso de que tengamos este enlace. Y es importante. Y obviamente le da mucha credibilidad a los pacientes. Y comprobante de domicilio del lugar. Que el lugar cuente con recibo de agua, de luz. No se aplican, o recibo de teléfono. No aplican recibos de Telcel y cosas así. Es teléfono, agua o luz. ¿De acuerdo? Esos aplican como comprobante de domicilio. ¿Qué otros documentos administrativos? Si se fijan, este es principalmente del establecimiento. Y después nos piden documentos de la persona que está haciendo el trámite, de la persona que va a estar encargada. ¿De acuerdo? Que en este caso es el comprobante de conocimientos, certificados, cédulas, diplomas, constancias que validen que sabe lo que sabe. ¿De acuerdo? Aquí le voy a poner validación, que sabe lo que sabe. Tiene que tener su identificación oficial o pasaporte, INE o pasaporte, perdón, comprobante de domicilio de la persona, ¿de acuerdo? Porque la otra es llevamos el comprobante de domicilio del establecimiento, pero la persona no vive en ese establecimiento. Entonces debe llevar su comprobante de domicilio, ¿de acuerdo? CURP, importante, que ya viene la INE, nada más hay que ponerlo para que salga. Hoja de conformidad de obligaciones. Si sus obligaciones van a ser de medios, seguridad de resultados, ¿cuáles van a ser las obligaciones? Y ustedes tienen que redactar esa hoja donde diga, por ejemplo, Emiret Varela, doy conformidad que el establecimiento Salud Digna va a estar operando bajo obligaciones de medios y lo firma, ¿va? Entonces es importante que establezcamos cuáles son las obligaciones que les vamos a dar a los pacientes. Obligaciones de medios, de seguridad, de resultados. Y adicional, esto es totalmente opcional, si tienen una póliza de responsabilidad profesional. Si no la tienen, no es obligatorio. Por eso le pongo el asterisquito, porque eso es prácticamente adicional. ¿Qué es lo que sí tenemos que cubrir? Los puntos anteriores. ¿Dudas en esta parte de documentos administrativos? Ok, Sí, adelante. no me queda claro qué es la hoja de conformidad de obligaciones. Ok. La hoja de conformidad de obligaciones es una hoja donde aceptamos como responsables del establecimiento cuáles van a ser las obligaciones para nuestros pacientes, ¿de acuerdo? O sea, nosotros como clínica o como médicos, como terapeutas, cuáles son nuestras obligaciones hacia nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y para ello hay tres obligaciones: medios, seguridad y resultados. En la obligación de medios es, hago todo lo posible que esté en nuestras manos para poderlo llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y esto lo pongo así en este ejemplo. Ustedes ponen sueroterapia y en esa sueroterapia ustedes van a poner una quelación, ¿no? En esa quelación el paciente le da taquicardia, escalofrío, se le baja la glucosa y entonces el paciente se pone, incluso se desmaya, ¿no? Y entonces el médico dice, pues es que ya es su responsabilidad, ¿no? Entonces, en la responsabilidad de medios, voy a hacer todo lo posible para que mi paciente esté cómodo. Siente taquicardia, que voy a descanalizarlo, voy a darle agua, voy a dar alcohol para que se estabilice. ¿Qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Y en la obligación de medios es, hago todos los medios posibles para el bienestar de mi paciente. ¿De acuerdo? Luego está la obligación de seguridad. La obligación de seguridad es, si hay un tercero, en este caso, muchos de los pacientes que llegan a sueroterapia son pacientes que ya vienen con otro diagnóstico, ¿no? Un ejemplo, vienen con diagnóstico de, ¿qué les gusta? Un diagnóstico de, de, de gripa, ¿no? De enferma de respiración, de sistema respiratorio. Ya vengo con un diagnóstico con una virus en el sistema respiratorio, llámese influenza, ¿no? Entonces yo llego con influenza y le pido con ustedes, o llego con COVID, ¿no? Llego para que me pongan un suero para COVID. Entonces ahí hago una obligación de seguridad, donde, ¿qué quiere decir? Que ya hay un diagnóstico previo y hay un responsable previo. Entonces lo único que estoy haciendo es un complemento, pero no está haciendo una terapia le llamamos la terapia responsable. Lo voy a poner aquí.
¿Dónde está mi lapicito? Listo. Entonces, mi terapia responsable es la de COVID y yo estoy complementando solamente, ¿va? Complemento. Y entonces ahí se llama obligación de seguridad. Ahora bien, si el paciente llega con ustedes y le dice los síntomas, pero no tiene un diagnóstico, aquí tendría que ser una obligación de medios, ¿de acuerdo? O al final de cuentas ustedes lo van a decidir, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es la recomendación? Si llega un paciente sin diagnóstico, voy a hacer de medios. Si llega un paciente con un diagnóstico, va a ser obligación de seguridad, ¿de acuerdo? Y obligación de resultados, ¿cuáles son? Que esas son muy pocas, pero aplica, y lo he visto con muchos compañeros, que la obligación de resultados es, yo me comprometo a lograr el resultado, si no, si no te regreso tu dinero. O sea, me pagas, pero si no te regreso tu dinero, ¿no? Lo hemos visto mucho ahorita en la entrada del año en los gimnasios, es, tú pagas la mensualidad, y si bajas 20 kilos, te regreso todo tu dinero, ¿no? Ahí están dando un resultado muy tangible en donde te regreso tu dinero. En terapia, ¿cómo lo aplican? Lo he visto, no, pues yo te quito la cruda, si no te regreso tu dinero, ¿no? Que realmente es algo muy informal o no se escucha tan ético, pero es marketing, ¿no? O yo te garantizo que vas a tener un shot de energía y te cuesta 3,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos el suero y va, te voy a garantizar. Por ello es que la autoridad tiene que saber qué obligación ustedes están adquiriendo con el paciente. ¿Por qué? Si un paciente va con Cofepris y le dice, es que yo fui con la doctora Alma y me dijo que me iba a quitar, este, me dijo que me iba a quitar la cruda y no me la quitó, entonces van a checar su hoja de conformidad y le van a decir, ok, la doctora Alma no está dando una obligación de resultados, una obligación de medios. Pregunta, ¿la doctora Alma le puso los vitaminados para poderla hidratar? Sí. ¿La doctora Alma cumplió el protocolo para la consulta? Sí. Pero no se me quitó la cruda. La doctora Alma está bajo responsabilidad de medios. Entonces, ella está actuando con todo lo que sabe, pero no puede garantizar el resultado. Entonces, no hay ningún medio de conformidad, o sea, no te puedes inconformar. En cambio, si un paciente llega y la hoja es por resultados, obviamente sí darían eh, tendría que la doctora Alma pagar una indemnización por no tener los resultados, ¿va? Por eso es importante esta hoja de conformidad de obligaciones. Esta hoja de conformidad de obligaciones me da el cual, hasta dónde va a ser la responsabilidad con mi paciente, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que evaluar si se van a responsabilizar por resultados y obviamente aquí, ¿qué sería? Las terapias son muy caras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está garantizado un resultado, es porque yo estoy absorbiendo el riesgo, ¿no? Y que es válido. Si ustedes lo tienen así, identifican que, pues digamos, ya digamos, utilizarlo ustedes para marketing. Después está la obligación de seguridad. E insisto, aquí cuando viene un diagnóstico, siempre cuando viene un diagnóstico, ustedes solamente complementan. Y la obligación de medios es todo lo que está en sus manos. ¿De acuerdo? Eh, Leo preguntas, dice, y para los que no tienen establecimiento, apenas voy a sería a domicilio. Ok, doctor Joseph, es importante que siempre contemos con un domicilio físico, ¿de acuerdo? No podemos solamente dar consulta a domicilio sin tener un domicilio físico. ¿Por qué creen que es importante el domicilio físico? Independientemente si dan terapias allí o no. ¿Por qué creen que es importante el domicilio físico? Es una forma de identificarnos, es una forma de responsabilizarnos, es una forma de darle también seguridad, certeza al paciente. Correcto. Imagínense, van a poner a sueroterapia, no sé, a una persona, ¿no? Esa persona se pone mal, se lo llevan sus familiares, XY, y desgraciadamente por la desinformación que hay de muchos médicos cuando llegan a urgencias, no porque se pone eso es malo, lo buscan en internet y no, hombre, es lo peor del mundo, y entonces a responsabilizar a la persona. Y añádenle que la persona no sabe ni cómo se contactó, ¿no? Nada más tenemos su teléfono, pero no tenemos dirección, responsabilidad, ¿no? Entonces ahí justamente se añade una responsabilidad adicional.
Por ello es importante tener un domicilio. Ese domicilio va a ser el responsable para escuchar notificaciones. Y esas notificaciones son, mira, yo tengo mi consultorio físico, aunque estoy dando, no estoy prácticamente, incluso muchos rentan el espacio para solamente dar la responsabilidad, pero están en esa responsabilidad. Y entonces pueden recibir notificaciones para hacer peritajes. Y eso es donde llega lo importante. Cuando existe alguna controversia, ¿esto qué quiere decir? Cuando un paciente da alguna inconformidad sobre alguna atención, al momento de notificarles, se va a esa controversia y obviamente dice el médico está aquí, el terapeuta está aquí, entonces va a responder y hace una explicación. Yo hice esta terapia porque tenía este cuadro, porque esta formulación, de acuerdo a estos antecedentes, se formuló así, 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 ¿de acuerdo? Lo que tenemos que siempre tener es tener esa certeza jurídica para poder llevar a cabo cualquier inconformidad, ¿de acuerdo? Por ello siempre yo les recomiendo, tengan ese lugar, e incluso aquí es donde viene la parte de la comunidad, ¿verdad? Por ello lo importante de hacer networking en los cursos, porque conocemos a todos y le decimos al compañero, oye compañero, fíjate que yo mi fuerte es a domicilio, podemos hacer trabajo en equipo, tú que tienes consultorio, de poder hacer, de tener esta parte de hacer unión y entonces yo sigo saliendo a domicilio, pero con tu consultorio y se pueden hacer equipos interesantes, ¿de acuerdo? Pero siempre la responsabilidad que tiene que haber un domicilio, ¿de acuerdo? Y esa licencia sanitaria a ese domicilio. Correcto, aunque en esta Profesor, parte de Joseph, aunque sea la parte de enfermero, que por ejemplo en servicios de enfermería aplica sin tener un establecimiento fijo, en este caso para aplicaciones de sueroterapia y quelaciones, sí se requiere el que tengan un domicilio dado de alta. perdón, profesor, en cuanto a la hoja de conformidad de obligaciones, ¿existe algún formato, machote, así como la hoja de consentimiento informado que se le da al paciente? Sí, igual se las envío como machote y también los voy a invitar a otra masterclass justo nada más para ver esa hoja de conformidad específicamente por obligación de resultados porque muchos hasta me dicen, no, eso está de hueva, pero cuando lo ocupamos donde, ay, no, sí, hay que tener, entonces voy a tener la masterclass, yo creo que la próxima semana les confirmamos mañana de esa masterclass, ¿va? Pero les mando el Sí, machote de una vez. Para que quede gracias. claro, en esa masterclass vamos a ver exactamente qué es cada una de sus obligaciones. Sí, es que hablamos mucho de los derechos de los pacientes y eso está muy bien, pero esta Ujú. hoja de conformidad de obligaciones, por lo que estoy viendo, es una hoja de protección para uno como profesional que está brindando atención. Correcto. Justo es el tema de protegerme para que el paciente no vaya a Cofepris y decirme, él no me cumplió, ¿no? ¿No? Aquí está lo que yo dije desde el inicio que estaba dando de servicio. ¿Mm? Muy bien. Pregunta, dice la doctora Yolanda, si el médico está ubicado en un estado y trata pacientes en otro estado, ¿es correcto? Si el consultorio se queda en mi ausencia, otro médico responsable sería para mí, se le cometiera algún error. Bueno, aquí son dos preguntas. La primera es, sí, recuerden que las licencias son a nivel nacional, ¿va? Entonces, si yo tengo mi ubicación en Ciudad de México y mi clínica en Ciudad de México, puedo tratar pacientes en Tijuana, en Cancún, en Veracruz, con mi consultorio en Ciudad de México, sin problema alguno, ¿va? El tema 2 dice, si el consultorio se queda en mi ausencia con otro médico, responsabilidad sería para mí, correcto. Si hay otros médicos, otro médico que está operando y esa operación al momento de aplicar el suero o alguna quelación tiene algún error, la responsabilidad es para el responsable. ¿De acuerdo? Por ello es importante contar con toda la documentación que pueda haber errores, sí, siempre y cuando que el error no sea voluntario. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar los riesgos. Ahorita vamos a ver más adelante de hecho, por qué los piden estos requisitos para justamente lo que menciona la doctora, minimizar el error. ¿De acuerdo? Y para ello tenemos la guía práctica clínica. De hecho, es el documento más importante que tenemos que tener. Una, porque nos lo pide la autoridad forzosamente. Y dos, porque esa es la forma en cómo minimizamos los riesgos. ¿Qué es la guía práctica clínica que nos piden dentro del documento administrativo? Son documentos de referencia que incluyen recomendaciones dirigidas a optimizar la atención de los pacientes. Ojo, a optimizar la atención de los pacientes
basados en la revisión sistemática de literatura y la evaluación del riesgo-beneficio de la intervención en la salud. ¿De acuerdo? Por ello, las guías prácticas clínicas son sumamente importantes. Yo lo menciono, son como cuando ahorita que hemos visto en la entrada del año, desafortunadamente, accidentes aéreos. Cuando ocurre alguna eventualidad con alguno de los vuelos, forzosamente debe haber un manual. Y justamente en el vuelo de Corea del Sur, que aterrizó sin el tren y que aterrizó a media pista, justamente, no sé si han visto en la parte de las noticias, están dictaminando que hubo un error humano. ¿Qué fue ese error humano? No haber cumplido los protocolos. ¿Cuál es uno de los protocolos? Aterrizar sin tren de aterrizaje, pero antes en la pista, ¿no? No a mitad de la pista. Entonces, siempre hay un manual, en este caso para los pilotos, para saber qué hacer en caso de. Nosotros para la sueroterapia tenemos que tener una guía práctica clínica tal cual, donde nos va a decir exactamente qué hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a atender, cuáles son los procedimientos que va a tener, ¿para qué? Para tener un riesgo-beneficio menor, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta del millón de dólares, oiga, pero hay guías prácticas clínicas para todo. ¿Hay guías prácticas clínicas para sueroterapia? Desgraciadamente no la hay, ¿no? Si nosotros buscamos en internet, no la hay. El IMSS, si nosotros somos médicos de IMSS, pues sabemos que si queremos una guía práctica clínica, aquí está por patología, ¿no? Si quiero una guía práctica clínica de diabetes, pues la pido al IMSS o me voy a la página del IMSS. Si quiero una guía práctica clínica para fibromialgia, ahí va a estar. Si quiero la guía práctica clínica para COVID, allí va a estar. Pero desgraciadamente aún no hay tanta literatura para la guía práctica clínica para sueroterapia. Desgraciadamente y afortunadamente. ¿Por qué? La autoridad dice no la hay, entonces tú entrégamela. Y entonces sería un beneficio o no el que nosotros la hagamos. ¿Qué creen? ¿Que es beneficio o es perjudicial que nosotros hagamos esa guía práctica clínica? Es benéfico. Correcto, porque está adaptada a su praxis. A diferencia de otros donde no, esta es la praxis y aquí no te puedes mover. Oye, pero yo considero esto no. Porque si lo haces, está fuera y estás incurriendo en una mala práctica. Y si llegas a tener error, pues está mal, ¿no? Entonces aquí la guía práctica clínica, al ustedes desarrollarla, que ahorita estamos en esa parte donde todavía ustedes pueden desarrollar su guía práctica clínica, está su práctica, ¿de acuerdo? Y entonces podemos desarrollarla de acuerdo a nuestra expertise y entonces genera elementos importantes, ¿de Sí, acuerdo? creo que esta guía Adelante. práctica la podemos fortalecer, bueno, pensando en sueroterapia, aunque esto va relativo a enfermería, la 022, la NOM 022 puede apoyarnos en ello, ¿no? La NOM 022 y un chorro de normas que podemos Sí. apoyar. De hecho, justamente agarramos de aquí y agarramos de acá para que de cierta forma nos adecuemos a esa parte, ¿no? Entonces, esa es la gran fortuna de hacerlo, de que ustedes van a tomar lo mejor de cada una de las normas oficiales o lo mejor de cada una de las prácticas para nuestra práctica. Pero que es importante que la debemos tener forzosamente, porque cuando va la autoridad, primero cuando nosotros vamos a hacer el trámite la tenemos que mostrar. Luego, cuando van a supervisarnos, nos van a evaluar si tenemos guía práctica clínica. Y dos, nos van a evaluar si la estamos ejecutando o no la ejecutando, ¿no? Un ejemplo, si ustedes en su guía práctica clínica ponen, tiene que ver un expediente clínico y cuando llega alguien de secretaría, se da cuenta que, sí, pásale, ni siquiera se llega a expediente clínico, ¿no? Y listo, se va a sueroterapia, listo. Pero ni siquiera llegaste a ese expediente clínico. ¿Qué está pasando, no? Entonces, por ello es un tema sumamente importante dentro de los documentos administrativos. Voy a preguntas. Dice, sí, me da autonomía en mi práctica, como dice la doctora María Auxiliadora. Entonces, en el consultorio cada médico debe realizar su trámite o los puedo contratar. Hay un responsable y ese responsable hace firmar su carta de responsabilidad. No es necesario que todos los médicos tramiten. Si ustedes tienen su consultorio y va a contratar a médicos, cada médico, cada terapeuta debe de hacer su firma de contrato de responsabilidad y usted es la responsable. Digamos, usted se pone como responsable sanitario, pero cada médico es el responsable de su práctica. Ahí sí se puede desarrollar de esta forma.
Y lo importante, bajar riesgo-beneficio. Manual de procedimientos. ¿Por qué nos pide la autoridad manual de procedimientos administrativos? Porque tenemos que tener un manual de cómo va a funcionar la recepción, cómo voy a funcionar yo, o sea, tener la documentación de cómo van a ser los procesos. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué la autoridad se mete tanto con nuestro negocio? Y la respuesta es, porque la autoridad le interesa que ustedes, sin costo alguno, está en nuestro canal de YouTube, para que puedan conocer el paso a paso, el cómo desarrollar la hoja de consentimiento y cómo desarrollar este proceso. Justamente este proceso viene en la parte del manual de procesos, ¿verdad? Entonces, es de los otros requisitos que tenemos que tener. Ahora, requisitos de infraestructura. De acuerdo a la norma SA3, NOM 05 SA3, la última actualización 2018, tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que tener cumplimiento de la norma de estaciones eléctricas. ¿Esto qué significa? Lo muy importante, porque me ha tocado ver muchos que le rebotan por eso, es las instalaciones no necesariamente que estén ocultas, que tengan canaletas, ¿de acuerdo? Que tengan tubos condulet para cubrir el cable, ¿de acuerdo? No puede haber cable exteriores. La norma que rige la parte del expediente clínico, la norma oficial mexicana que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento, que es la NOM 016 SA3, ahorita la vamos a ver más adelante, y la norma 030 SA3, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso o permanencia de las personas con discapacidad. Hoy por hoy, por inclusividad, necesitamos tener nuestros consultorios que cuenten con pequeñas rampas. Esas rampas no necesariamente tienen que ser hechas por concreto, ¿va? Pueden ser habilitadas, ya sean de metal, ya sean de madera, pero sí o sí tenemos que tener rampas de movilidad. Oye, no tengo ningún paciente con dificultad con silla de ruedas. Bueno, lo tenemos que tener, ¿de acuerdo? Y entonces tienen que hacer un análisis para saber en qué áreas tengo que tener mis sillas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, muchos rentan en una segunda planta. ¿Qué voy a hacer en esa segunda planta? Porque requiero ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Luego tengo la Perdón, norma, profe, adelante. perdón, en cuanto a las rampas, ¿estas pueden ser móviles? Es decir, Correcto. ¿puedo colocarlas en el momento en que el paciente lo requiera y luego retirarlo? Correcto. Ujú, pueden ponerlas en el momento, pero justamente doy mi reporte a mi hoja donde digo, cuento con esta rampa móvil, ¿no? Hay otras que cuentan, me ha tocado con estos robotcitos, pequeños robots, que ya los venden en Amazon también muy económicos, donde sube la escalera con un pequeño, como una ayuda, ¿no? De robot, que lo utilizan también en los trenes, servicios de metro. Entonces, ¿lo puedo tener? Sí, puedo utilizarlo solamente cuando llegue, de acuerdo, pero el punto es tenerlo, ¿no? Mandar la evidencia que tengo en caso de utilizarlo, ¿de acuerdo? La norma 087 Semarnat, que es la protección ambiental, salud ambiental, riesgos peligrosos biológicos infecciosos. En este caso, nosotros no utilizamos biológicos infecciosos, sin embargo, tenemos que tener los dispositivos rojos para las agujas, para los catéteres, y aún así las bolsas para la parte del algodón y las venoclisis y nuestras soluciones. Las soluciones es basura municipal, pero las venoclisis y los algodones sí están en un área específica, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que contar con esta parte de clasificación de residuos. Tengo que tener calidad de atención médica, ¿de acuerdo? Esta calidad de atención médica es el atributo por el cual garantizamos la prestación del servicio de un estándar alto, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tener un manual de calidad en la atención médica. Justamente se conecta con nuestra guía práctica clínica. ¿Cómo le hago para que dentro de mis procesos el paciente quede totalmente satisfecho? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis programas de seguimiento? ¿Cuáles son mi línea de contacto? No, pues mi WhatsApp, pero mi WhatsApp está 24/7, pero contraté una inteligencia artificial que les responde todas las preguntas que nos puedan hacer. O sea, tienen que garantizar ese programa, ¿de acuerdo? Que garantice la calidad de atención médica.
Tengo que tener ¿qué infraestructura física? Mi infraestructura física es el conjunto de áreas y servicios locales interrelacionados para la prestación de servicios de atención médica. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Contar por lo menos dos áreas. Una para el interrogatorio del paciente y su acompañante y otra para la exploración física. ¿De acuerdo? Delimitada por un elemento físico que asegure la privacidad y seguridad del paciente. Puede ser un biombo, una cortina, no importa, pero que sí esté separada el área. ¿De acuerdo? Las áreas de interrogatorio y exploración física pueden ser contiguas o separadas, cualquiera que sea el caso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un consultorio donde sea solamente de entrevista y los pasan a otra área donde sea exploración física. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo tener junto, lo puedo poner separado, pero tengo que contar con esas dos áreas. Importante. Contar con lavabo próximo o en el área de exploración física. Tengo que tener mi lavabo aquí o que saliendo del interrogatorio o de la exploración pueda tener mi baño con lavabo. ¿De acuerdo? Y tengo que tener toallas desechables y jabón líquido. De preferencia, sin embargo, si no lo evalúa servicios, cuando van los servicios de salud a supervisarnos, ¿de acuerdo? Importante, lo pongo como estos puntos, siempre lo menciono, es lo que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que, cuando el consultorio no esté ligado físicamente a una unidad hospitalitaria, deberá de contar con un botiquín de urgencias. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos un botiquín de urgencias en caso que no estemos en un núcleo de hospitales. Si nuestro consultorio está 3 kilómetros o más de un hospital de urgencias, necesito contar con un botiquín de urgencias con apéndice H. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. De hecho, se los voy a enviar también a través del grupo, porque es uno de los elementos un poquito más también que tienen que invertir un poquito más. Contar con mobiliario, equipo médico instrumental descrito en el apéndice A, ahorita lo vamos a ver, que es el normativo, y el apéndice I informativo de esta norma, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener un croquis de nuestro consultorio. Importante el tema del croquis. El croquis ustedes lo pueden hacer siempre y cuando tenga medidas. Voy a ponerlo aquí. Tienen que tener medidas y especificaciones, ¿de acuerdo? Especificaciones de a tantos metros está el escritorio, la puerta tantos metros. O sea, tiene que tener muchas especificaciones, más bien las especificaciones. ¿De acuerdo? Vamos, listo. Voy a agrandar. Perfecto. Mobiliario, que lo hemos visto, asiento médico, asiento para el paciente acompañante, asiento para el médico de exploración del paciente, banqueta altura similar, báscula y estadímetro, las cubestas para bolsa municipal, bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos e infecciosos, así como un contenedor rígido para residuos peligrosos, puntos importantes de conformidad a lo establecido a la norma oficial mexicana. Guarda medicamentos, materiales instrumental, mesa de exploración con pierneras. En este caso, mesa de exploración no es con pierneras, ¿de acuerdo? Mesa de mayo o similar. Mueble para escribir, el su escritorio, mueble para guardar expedientes clínicos. También esta norma con no se ha actualizado, si ya tienen expediente clínico electrónico, no aplica. En equipo, tengo que tener este equipo de estafómetro, estetoscopio, el estetoscopio Pinar, estuche de diagnóstico, lámpara de uso, negatoscopio. Importante, súper importante, quizás no los necesitamos en sueroterapia, pero lo necesitamos para la autorización, ¿de acuerdo? Caja de tapa para soluciones desinfectantes, espejos graves chicos, medianos graves. Ese es opcional. Mango para bisturí también este no aplica. Martillo percusor sí. Pinza anillos, pinza de disección con dientes y sin dientes. Ese tampoco aplica. Pinza tipo mosquito sí aplica. Pinza para sujetar cuello de matriz no aplica. Pinza curva sí. Porta aguja recto con ranura central y 3 cruzadas sí y reunión de 250 milímetros. Entonces, voy a señalar aquí, ¿va? Porque aquí agrandé. Ok, ¿cuáles son los obligatorios dentro del instrumental? Dentro del instrumental, 3.1, 3.2, 3.4. Bien, gracias doctora por irlo señalando. Pinza de anillos. Esta no.
piensa tipo mosquito 3.7, nos vamos al 3.7, 3.9, 3.10 y 3.11. Y 3.12 y 3.13. ¿De acuerdo? Esos son los que sí o sí tenemos que tener porque justamente nos van a llegar con una hojita y nos van a decir si lo contamos o no lo contamos. Muchas veces cometemos el error de decir es que yo no lo necesito. Entonces, quizás sabemos que no lo necesitamos, pero ante la autoridad lo tenemos que tener sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, a veces he llegado mucho controversia, por ello lo pongo tal cual, y por eso la imagen se ve así, porque lo pongo tal cual como viene en la norma. ¿De acuerdo? Y con ello lo tengo que tener. Muy bien. Un comentario, profesor. Sí, en algunas ocasiones que he sido sujeto a alguna supervisión por parte de la autoridad sanitaria, una de las cosas que ellos comentan es la presencia de medicamentos. Ahí comentaba que debemos de tener un espacio para tales. En caso de sueroterapia, bueno, en caso de la praxis de la medicina general o de especialidad, bueno, no necesariamente uno debe tener medicamentos, a veces ellos cuestionan hasta las muestras médicas, Ujú. pero en el caso de sueroterapia sí requerimos de tener medicamento. Ok. Y súper importante, Doc. Donde nosotros hacemos interrogatorio, no tenemos que tener ningún medicamento y no requieren ustedes tener medicamento. Porque el interrogatorio, ¿para qué se utiliza esa área, Doc? Pues exactamente, es eso, interrogar, es Ujú. solamente saber acerca del paciente. Correcto. En donde sí podemos tener los medicamentos y debemos de tenerlo es en el área de exploración. Porque en el caso en nosotros en medicina regenerativa, esa área de exploración, conforme a la ley, no solamente exploro, sino aplico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta área es donde aplico. Entonces, aquí puedo tener, voy a señalarlo aquí, en esta. Y, por ejemplo, el croquis, este croquis, yo propongo este croquis que justamente pongo el metro de la puerta, pero cuánto es lo que establece, o cuántos los metros que tengo, eso es lo que tendría que, ¿cuál es la medida que debo de tener? Es que por lo menos mida 5 metros por 3 metros, ¿de acuerdo? 3 metros de frente por 5. Y tenga estos dos espacios, el área de exploración y el área de interrogatorio. Y justamente en su croquis van a definir estas áreas, ¿no? Aquí va a estar el mueble, aquí está el asiento, aquí la cubeta, por ejemplo, aquí uno, dos, tres, y establece cada cosa, qué es lo que hay. Así ustedes van a hacer sus croquis. En este caso es un croquis de consultorio de medicina general, ¿de acuerdo? Pero la adaptación es, la medicina general es igual a medicina regenerativa en cuestión de croquis, ¿de acuerdo? Por ello es que el área de exploración cambia. ¿Cómo cambia el área de exploración? El área de exploración se vuelve área de aplicación, ¿de acuerdo? Por ello es que la normativa aquí se vuelve como, digamos, eh, donde pide ciertas cosas y otras de otras normas, porque no hay una norma específica para nosotros en medicina regenerativa. Justamente en la Cámara estamos creando esa norma oficial mexicana para específicamente sueroterapia. Por ejemplo, ¿qué cosa hace falta y que es indispensable para sueroterapia? Y no nos lo obliga la ley. Ustedes qué ven aquí que hace falta, sumamente importante. ¿A poco no faltaría el tripié? ¿No? Que tengamos aquí un fijo para poder el suero y no nos Sí, lo obliga la ley. el 12 parecía tripié. Sí, la lámpara de haz dirigible. Pero sí, en sí, no, la autoridad no nos dice, necesitas un tripié portazuero, ya sea fijo o móvil, pero no nos lo indica, ¿no? Entonces, por ello es que estamos desarrollando esta normativa adaptable. Ahorita con esto, ustedes pueden ir, con esta normativa pueden ir y pueden tramitar su licencia sin problema alguno. Son dentro de los requisitos que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Voy a preguntas. La bomba de infusión, sí, sería Sí, sí. importante. Un refrigerador para aquellos que manejan células madre en medicina regenerativa, por ejemplo. Este, esa parte no la tenemos. Entonces,
justo hay varios elementos que nosotros en nuestra práctica deberían ser obligatorios, pero que la norma no nos lo aplica, ¿de acuerdo? Por ello es que tenemos que tener esta parte de flexibilidad a que nos adecuemos a estas normas, que es lo que la autoridad nos pide. Vamos a añadirle cosas. ¿Qué cosas no puedo tener? Bueno, obviamente este es para tramitar el sueroterapia, ¿verdad? Pero no puedo tener, si aplico PRP, no puedo tener centrifugadora. ¿Por qué? Porque la licencia que voy a tener es de medicina regenerativa, voy a poder tener la parte de la sueroterapia, pero no puedo aplicar PRP, al menos no por la parte de la licencia, ¿va? Es importante recordarles, ese es otro trámite que muchos compañeros dicen que tramité mi licencia y ya puedo aplicar sueroterapia, medicina regenerativa. ¿Y qué cree? Me llegó Cofepris y me quitaron mi centrifugadora. Esa sí no la pueden tener, ¿de acuerdo? Allí necesitamos otro trámite que tengamos que tener otra masterclass, donde es el trámite específicamente para hacer plasma rico en plaquetas, ¿de acuerdo? Y que ustedes se valoran, como dice la doctora, desgraciadamente también es muchos en cualquier espacio en el PRP, entonces ustedes tienen que tener ciertas, adicionar cosas a mi licencia para poder aplicar el PRP, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí en requisitos? ¿No? Muy bien, hago recuento entonces. Entonces, vimos la parte de la infraestructura, importante lo que tienen que tener en infraestructura. La parte del equipo, importante, ¿de acuerdo? Que son estas dos, las 6.1 y 6.47. Vimos que tenemos que tener las dos áreas específicas, entonces ya lo tienen que checar en sus consultorios si lo tienen o no lo tienen y demás. Mi proceso de calidad en la atención, que se basa en documentos, ¿de acuerdo? Mi documento, ¿qué tengo que tener mi documento donde genere la calidad de la atención médica? Tengo que tener mi clasificación de residuos, importante, y esta clasificación de residuos también la tengo que tener por escrito, ¿va? Todo nos lo van a manejar por escrito, todo lo tenemos que tener por escrito, ¿de acuerdo? Y tengo mi tema de instalaciones, mi expediente clínico, mis características mínimas ya las vimos. Entonces, me voy a mi hoja de consentimiento informado, que es el proceso. Ese proceso lo puedo ver en clase para que pueda darme actualizar y documentarlo. Recuerden, tenemos que ponerlo por escrito, ¿de acuerdo? Después, mi expediente clínico electrónico tiene que estar certificado y utilizado por COFEPRIS. Si no, no es válido. Mi manual de procedimientos es importante y mi guía práctica clínica, que es el documento rector de lo que voy a tener. Y obviamente mis documentos administrativos. Les pregunto, ¿son muchos requisitos o poquitos requisitos? Si comparamos hace unos 15 años, 20 años, sí son muchos. Sí, claro, sí. A pesar antes era más, digamos, pues no creo, más bien, em, creo que los documentos siempre nos han pedido, creo que nos piden más temas de calidad, ¿no? Más de procesos, más estos documentos que nos dicen qué vas a hacer, ¿no? Porque, ¿qué significa una megadosis de vitamina C? ¿Cuánto es lo que estás poniendo en esa megadosis? O sea, documenta lo que estás haciendo, no lo que vas a hacer. Justamente en este tema es donde nos piden mucha documentación, mucha papelería. Pero debemos recordar que antes de 2018 no podíamos ni imaginábamos tener una licencia de medicina regenerativa o medicina complementaria, ¿no? Y hoy por hoy dicen, bueno, lo puedes hacer, pero documentame, dime qué vas a hacer, para justamente lo que decía el doctor, o sea, tener que la autoridad sepa qué es lo que voy a hacer, ¿no? Un ejemplo, y aquí es muy importante, si yo en mi guía práctica clínica digo que voy a poner NAT, por ejemplo, perdón, no digo que voy a poner NAT y pongo NAT y en ese momento llega una supervisión, justamente es el tema de la restricción. Por ello es importante las formulaciones, los protocolos que ustedes van a implementar, porque cada vez que ustedes vayan a algún curso, una actualización y traigan un protocolo nuevo, ¿cuál sería lo primero que harían dentro de su protocolo en guía práctica clínica? Añadir ese protocolo, ¿verdad? Añadir el protocolo que ustedes, se me parezca muy bueno ese protocolo, lo añado
porque tiene que estar en mi guía práctica clínica. ¿Cuál es la importancia? El decir, bueno, añadir protocolo de NAT y cuáles son los riesgos de aplicar NAT. ¿Qué voy a hacer en caso de que el paciente tenga esto? ¿Qué voy a hacer en caso de que el paciente tenga esto o lo otro? ¿De acuerdo? Por ello es importante que los temas que nos pide la autoridad son para garantizar el bienestar del paciente, ¿de acuerdo? Y obviamente sabemos, y obviamente la autoridad lo sabe, es que el riesgo que ocurre en caso de una aplicación de este tipo es muy mínima. Por ello, la autorización de estos giros. Y ahora lo que quiere la autoridad es minimizar. Si teníamos el 99,8% de riesgo, con toda la documentación, principalmente de manuales de procedimientos, de guías prácticas clínicas, se vuelve un 99,9% seguro, ¿va? Que ese 0,1% hay una probabilidad, sí, pero es muy, 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 muy mínima, ¿de acuerdo? Y lo único que nos va a poner es, pues, a trabajar en estos documentos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Ahí también debe de ir incluido el contrato para control de plagas, ¿no? Sí, el contrato de control de plaga lo agregamos dentro de la norma, del cumplimiento de la norma, de esta clasificación de residuos peligrosos e infecciosos y de protección ambiental. Tienen que tener un control de fauna nociva. Sí, Entonces, doctor, esa parte. tengo una pregunta. Adelante, Entonces, doctor. perdón. Entonces, los que tenemos consultorio y que llenamos todos los requisitos que tenemos que hacer cada año, todo lo que nos piden, para los que queremos agregar la sueroterapia, va a ser más sencillo. Claro, lo único que tienen que tener quien ya tiene su consultorio es tener su guía práctica clínica de sueroterapia, sus documentos que validan que saben, tienen conocimiento de sueroterapia y agregarlo. Y entonces usted tiene su licencia sanitaria de antienvejecimiento, creo que no, de medicina estética, creo que me escribió, ¿verdad? Sí, es correcto. Agregaría el de medicina regenerativa, ya sea si aplica celo desmadre más sueroterapia o solamente sueroterapia. Entonces agrega, digamos, actividades a su licencia y ya todo lo demás, pues de hecho ni siquiera le hacen revisión. En el caso de ustedes es más fácil, porque ni siquiera le hacen revisión. Como ya tiene un giro autorizado, nada más le van a revisar los documentos, la guía práctica clínica y los documentos de los certificados, pero no Eh, le van a hacer una revisión. Perdón, la guía, ¿dónde la podemos obtener ahí? No me quedó claro. La guía práctica clínica la pueden desarrollar ustedes a su conocimiento empírico Oh, e igual el mismo asesor de COFEPRIS le va a decir, ah, no, eso está mal, corrígela así, ¿no? Nosotros tenemos una clase específica para guía práctica clínica que también está a su disposición o, desgraciadamente en internet, fíjese que no hay información mucho de guía práctica clínica, ¿no? Pero sí hay información de cómo hacer la guía práctica clínica. Yo siempre les digo, no es un tema de nosotros solamente vender, vender. Nosotros tenemos el curso y es para ustedes, pero también hay formas de cómo hacerlo, buscar en internet de cómo hacer la guía práctica clínica o hacerlo como sus machotes. Por ejemplo, usted que ya tiene su consultorio, muy seguramente ya tiene una guía práctica clínica que le dio mismo COFEPRIS, porque medicina estética ya hay protocolos muy definidos, ¿no? Entonces les dieron la guía práctica clínica. Lo que hace es checar su guía y añadirla, adecuarla a su aeroterapia. Entonces están varias opciones para que usted pueda tener la guía práctica ah, clínica. ok, gracias. O la otra opción es algunos de los compañeros que van a tomar la clase, dígale, oiga, pásame la guía práctica clínica, ¿no? Que yo siempre les recomiendo, el que ustedes tengan la guía práctica, el hacerla, pues van a adecuarse, ¿no? Pero quien ya tiene mucha experiencia, quizás dice, oye, pásamela, ya nada más la reviso y la tropicalizo, ¿no? Pero ya es una cuestión de ustedes con sus compañeros. Entonces, por ello siempre hablarle al tema de comunidad, ¿de acuerdo? Sí, bueno, a mí sí me interesaría de todos modos tomar la clase de guía práctica. Porque en esta clase hacemos la guía, o sea, realmente esta clase es clase práctica. O- Hacemos la guía práctica clínica para que al final de la clase tengan su guía práctica clínica, en este caso de sueroterapia, porque si aplican células madre, tenemos que tener una guía práctica clínica de células madre. Si aplican implantes, tenemos que tener una guía práctica clínica de implantes. Si aplican, no sé, qué les gusta más ozón,
una guía práctica clínica de ozono, ¿va? Pero ya siendo la primera, ustedes ya van a, ya sé cómo hacerla, ya voy a desarrollar las otras, ¿verdad? Casi la más extensa es sueroterapia porque son muchas formulaciones. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Todo correcto? Muy bien. De igual forma, dejo mi correo electrónico para dudas que tengan, que se les atora cuando vayan a ir. Siempre les digo, antes de que vayan a Cofepris, igual me pueden mandar el paquete y les digo, mira, les faltó esto, les faltó lo otro, sin problema. Nada más ténganme paciencia, a veces me tardo unos 2, 3 días en contestar el correo porque estoy un poquito saturado, pero tengan